Las opiniones vertidas en el siguiente programa pueden herir la sensibilidad de algunas personas, según su inclinación política. Pero de algo estamos seguros. Solamente decimos lo que pensamos. pero antes lo pensamos muy bien. Derecho a réplica, el único programa en donde si no estás de acuerdo, tenés un espacio para hacérnoslo saber. Que te va a ayudar a comprender la semana política y económica. Y lo que está por venir. Javier Pertierra, Hernán Sabater Humberto Benedetto y la conducción de Alexis Martínez Díaz. Derecho a réplica. Derecho a réplica. Un programa políticamente incorrecto. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Derecho a Réplica. Hoy mucha, pero mucha política y desde Argentina, sobre todo, y desde España vamos a tener justamente desde Sevilla la columna entre orillas y semanas con Javi Pertierra. Pero para arrancar el programa de hoy, que te digo, va a ser muy, pero muy político y va a ser muy, pero muy polémico también. Por ejemplo, la encuesta que está inquietando a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Una reciente encuesta de DC Consultores realizada entre el 4 y el 5 de junio, donde fueron encuestadas 2.160 personas, revela datos que podrían preocupar a Cristina Fernández en su carrera política. Por ejemplo, la proyección nacional limitada muestra que aunque CFK lograra un triunfo en las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, el 80,9% de los encuestados considera que el país no la votaría en una elección nacional. Atenti con este dato. Pero solo el 19,1% cree que un triunfo en la provincia la posicionaría para una futura candidatura presidencial. Hay una percepción de desgaste, es verdad, ¿no? Se va desgastando la imagen con el tiempo, con el paso del tiempo. El 42,8% opina que cualquier dirigente político podría ganarle a Cristina Kirchner porque la gente se cansó, lisa y llanamente. Otro de los frentes que aparece es Patricia Bullrich, que es mencionada con el 21,9% como una posible vencedora, seguida por Axel Kicillof con el 20,2%, y aparecen otros nombres como José Luis Espert con el 11,4% y al influencer libertario, al Gordo Dan, 3,7%. La verdad creo que nada. Respetamos a todas las personas que puedan ponerse en carrera política, pero la política hay que hacerla en serio, muchachos. Más allá de un streaming, de una joda, de una broma, me parece que la política se hace en serio porque acá hay problemas en serio. La política está para solucionar los problemas de la gente de a pie, de la gente común. No es para vivir detrás de una pantalla de un streaming. Y acá es donde entra el futuro político en duda. Porque en caso de una derrota en septiembre, el 79,4% cree que CFK debería retirarse de la política, mientras que el 20,6% opina que debería continuar. En cuanto al liderazgo peronista, que es algo de lo que justamente está ardiendo Troya en Buenos Aires, el 77,2% identifica a Cristina como la líder del peronismo frente al 22,8% que señala Axel Kicillof. Sin embargo, el 75,5% considera que Argentina tendría un futuro mejor con el nuevo peronismo presentado por Kicillof. ¿Cuál es la preferencia partidaria acá en la provincia? Lo vamos a hablar con Humberto Benedetto en un ratito nada más y con Hernán Sabater. El 65,2% de los consultados cree que la Libertad Avanza debería gobernar la provincia de Buenos Aires, mientras que el 22,9% prefiere que continúe el peronismo. A veces, a veces es mejor malo conocido que bueno por conocer. Calculo. Estos resultados sugieren un escenario desafiante para Cristina Fernández, con señales de desgaste en su figura política y un electorado que muestra interés en nuevas alternativas dentro y fuera del peronismo. En un contexto de creciente fragmentación de la que estamos hablando justamente dentro del peronismo bonaerense, Cristina y Axel se reunieron en la ciudad de Buenos Aires para comenzar a delinear las listas de candidatos de cara a las elecciones del 7 de septiembre. Este encuentro, que marca el primer diálogo directo entre ambos después de 5 meses, después de una serie de desencuentros, de idas y venidas políticas y estrategias, ¿cuáles fueron los puntos claves del encuentro? Bueno, primeramente la duración y el tono de la reunión, que fue breve y cordial, según fuentes cercanas que tenemos, que se espera que continúen en las conversaciones en los próximos días, pero por lo menos hubo un acercamiento, por lo menos fue cordial. El objetivo que era más que claro, obviamente, ¿no? Buscar una estrategia conjunta para definir las candidaturas en la provincia, donde Cristina va a ser candidata a diputada provincial en la tercera sección electoral.
En este contexto político, el peronismo enfrenta desafíos internos y externos, con la necesidad de consolidar una unidad que le permite enfrentar a la Libertad Avanza y a otras fuerzas en ascenso que vienen atrás, ¿no? Que vienen empujando bastante. Quizás también con el tema del desgaste que veníamos hablando recién. Este acercamiento que se produce en un momento en el que el peronismo busca reconfigurarse, y fortalecer la posición en la provincia de Buenos Aires en el bastión histórico que resulta clave para el futuro político, que siempre fue Buenos Aires. La reunión entre Cristina y Axel podría ser el primer paso hacia una mayor cohesión dentro del movimiento, aunque las diferencias estratégicas y de liderazgo persisten, ¿viste? Yo puedo un poquito más, vos ya estás pasada de época, veremos a ver qué pasa. Axel, que se consolidó como un actor clave en la interna del peronismo, especialmente tras la derrota de 2023, el reciente lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro, el movimiento que presenta Axel Kicillof, este peronismo renovado, fue respaldado por más de 40 intendentes y figuras como Daniel Goyán y Victoria Tolosa Paz. Marca el distanciamiento justamente de Cristina Fernández y la aspiración a liderar una renovación del partido. Este movimiento se produce en otro contexto, en uno de fragmentación interna, donde la competencia entre Axel, Cristina y Sergio Massa se debilitó o debilitó la estructura del peronismo. Analistas como Gabriel Solano y Raúl Timmerman, si mal no recuerdo, señalan la coexistencia de estos tres referentes presidenciables, que profundizaron la ausencia de liderazgo en Unión por la Patria, o como se llamaba antes, especialmente en la provincia de Buenos Aires. La candidatura de Cristina en la tercera sección electoral, aunque estratégica, enfrenta desafíos bastante significativos. Incluye un techo electoral limitado, la posibilidad de un fallo judicial que puede o no afectar la postulación. De hecho, los voy a invitar a leer la editorial de Humberto Benedetto titulada La última bala de Cristina, que la pueden encontrar en animalderradio.com.ar y en nuestras historias destacadas en Instagram, en ADR-prensa. La última bala de Cristina. En este escenario, Kicillof se posiciona como un actor que en silencio, atención a lo que estoy diciendo, celebra la crisis del peronismo y la disputa del poder a las dos veces presidenta de la nación. La dinámica interna que tiene el peronismo bonaerense va reflejando la lucha por el control del aparato partidario, la definición de liderazgos, el contexto electoral en el que se perfila, algo de lo que se viene. Bienvenidos. Ahora sí. Esto es Derecho a Réplica. Hernán Sabater, Humberto Benedetto, Javi Pertierra. La mesa está servida, muchachos. Me toca ser el chef, me toca ser el mozo, me toca ser el anfitrión. Los invitados ya están acá para brindarte el análisis más agudo sobre todo esto y mucho más. Ahora sí, arrancamos. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes, Humberto. ¿Qué hay de todo esto en la política en la provincia de Buenos Aires? Porque si bien las elecciones se extienden a nivel nacional, el programa pasado hablábamos con vos sobre que es como que todo se termina centrando en Buenos Aires. Lo que pasa en Buenos Aires es como que el centralismo está acá. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Un gusto Buenas tardes. volver a compartir con ustedes. Efectivamente, me parece que lo que va a pasar es la centralización y la nacionalización de la campaña, que por ahí debería haberse planteado como una cuestión de territorio. Creo que Cristina toma una decisión complicada. Desde el punto de vista estratégico, es mala, porque arriesga todo para ganar nada, porque supongamos que ella va a estar, la boleta va a estar en nada más que la tercera sesión electoral, que es una sección importante, implica casi el 37% del padrón electoral. Por supuesto que habrá que ver si en las otras seccionales va a votar más gente o menos, para ver cómo incide finalmente. Una cosa es el porcentaje del padrón y otra es lo que incide en función de la gente que va a ir a votar y de los votos que saque en cada lugar. Pero puede darse en casos como la boleta de Cristina, va a estar nada más que en una sección, que en las otras 7, si los candidatos no son buenos o si la marca La Libertad Avanza está fuerte, puede que, por más que gane la tercera sección electoral, que es la más fácil de ganar, porque siempre ha ganado el peronismo ahí, pierda la provincia de Buenos Aires igual, el peronismo. Y ella habrá gastado su última bala, porque no le quedan muchas, está más cerca del retiro que del debut.
y la verdad que puede pasar que por más que haga un triunfo, pierda la provincia. ¿Y a quién le van a echar la culpa? ¿Sí? A ella, porque ella podría haber ido en octubre, donde su presencia hubiera estado en todas las seccionales de la provincia de Buenos Aires, y a lo mejor se podía dar el caso de perder por un par de puntos, pero ¿cómo haces si perdés en esta? Te va a ir peor y ya no la vas a poder usar, salvo que quieras ser candidato en todas las elecciones, lo cual es un papelón. Tras lo cual es muy difícil la situación que tomó. Pero a mí me parece que la tomó no tanto por una cuestión de estrategia electoral, sino de estrategia judicial. Ella, si logra ser parte de la lista, y la primera lista que se termina poniendo es la de la provincia de Buenos Aires, ella ya obtiene el fuero nada más que por ser candidata. Tras lo cual le hace oso a este proceso que supuestamente la Corte está terminando de cerrar el círculo y que seguramente en algún momento va a desechar la apelación, tras lo cual va a quedar firme la doble condena que tiene la expresidenta. Así que me parece que lo que está buscando es fuero, más que triunfo, más que apoyo al justicialismo, porque la verdad que, insisto, en el resto del país que su figura es importante en algunas provincias, o por lo menos es la figura, como bien dice esa encuesta, la más importante del peronismo es ella, le pese a quien le pese, y aunque no gane, aunque no le pueda ganar a nadie, pero obviamente el resto todavía no está en una posición importante. Así que me parece que cometió un error estratégico electoral importante, veremos después con el diario del lunes, pero que judicialmente fue una buena estrategia que tiene que ver con tener fuero y no ir preso. No sé qué piensa Hernán o vos. Coincido, Humberto. Hay que ver si esta bala no le detona antes, ¿no? Porque hoy escuché con mucho criterio que los jueces están, no sé si acelerando, pero tomando más en serio el tema de esta apelación, como para que, corregime si me equivoco, pero el 18 de julio creo que cierran las listas, como para acelerar un resultado de que tomen en cuenta la apelación o no, para que esta señora ya vuelva a su casa y se deje hinchar y vaya presa o sea candidata en el peor de los casos, diría, porque la verdad que es el tren fantasma, ella y todo su séquito, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿no? Yo pregunto. En este caso, me voy a centrar un poquito en la editorial justamente de Humberto, donde dice la última bala de Cristina. En este caso, yo creo que estoy de acuerdo con Humberto, porque es aferrarse, y no es aferrarse a un cargo político, no es aferrarse a la plata, mucho menos, algo que no le hace falta a la señora, pero digo, es un sálvenme. Lo veo como un manotazo ahogado, es como un pedido de ayuda de Cristina a la gente de, aunque sea, lograr algo justamente de los fueros que estaba hablando Humberto para no ir. Bueno, ya sabemos que presa no va a ir, muchachos, esto es Argentina. Presa no va a ir. Yo quisiera estar preso como está Lázaro Báez, en una quinta, 7 estrellas, con custodia personal. Yo quisiera estar preso así. Esta gente no va presa. Preso va el que hace 20, 25 años, no sé si se acuerdan, alguno de los dos, de que un chico fue preso por robar un peso en una Me verdulería, acuerdo. un peso. Y la jueza que argumentó, de que dijo, no, bueno, pero robó un peso. Sí, pero si hubiera 1000, hubiera robado los 1000. Esa gente va presa a un penal. Esta gente no va a un penal, muchachos. O sea, saquémonos de la cabeza eso. No. Hay muchos que quieren ver a que no, porque Cristina es culpable. Bueno, sea culpable o no lo va a decidir la justicia. Pero el que cree que Cristina va a tener un traje a rayas, que va a tener una visita una vez por semana y que va a ir presa, es completamente irrisorio pensar algo así. ¿Que puede estar proscripta? Sí. Sí, si tuviera aunque sea domiciliaria y ya con que no pueda ser candidata, yo ya festejo, te digo la verdad. Aparte, el criterio de los que la votan, ¿no? O sea, una mujer que vive en Capital vota en Santa Cruz, en Río Gallegos, y se presenta por la provincia de Buenos Aires. O sea, ni siquiera un criterio mínimo de decir, bueno, eh, ya ni te digo por la gente, ¿no? Pero para disimular un poco. Es una desfachatez
total esta mujer, no entiendo cómo puede haber gente que a esta altura todavía no solamente la vote, sino que la milite y la defienda. La verdad es increíble. ¿Vos estabas esperando que se presente como diputada por la provincia de Santa Cruz? No, que se presente, aunque sea por Cava o por provincia de Buenos Aires, ponele, pero eh, cambiar el domicilio, qué sé yo, disimularla un poco. El problema no es ella sola, o sea, va el foco ahí porque mucha gente, o sea, si agarrás a Vidal también siempre fue bonaerense, después se presentó en Capital, o sea, el problema es político, del sistema político que está corrupto. Cualquier persona y en cualquier país más o menos serio con lo que hizo esta mujer no tendría ni que poder salir de la casa. Y acá estamos viendo que mide 20, 30 o 30 puntos en la provincia, es una locura. Yo creo que la locura es que mida directamente. Porque si estamos hablando de una persona con el prontuario que tiene esta mujer, directamente que alguien me diga o que algún analista político me diga, no, porque mirá, Cristina en este momento está midiendo 5 puntos en la provincia de Buenos Aires. Ya que mida 5 puntos me parece una aberración, muchachos. Es como que Amado Vudú mida 2, 3 puntos en la provincia de Buenos Aires, un tipo que está condenado y está preso. Bueno, pero ellos también supieron hacer el relato como corresponde. Esta cuestión del lawfare, de la persecución judicial, lo que pasó con Lula, que también lo utilizaron como ejemplo. Lula fue condenado y después resulta que era una condena trucha y el tipo terminó siendo presidente. Bueno, ese relato que en Brasil fue cierto, ellos lo trasladan a la Argentina diciendo que hay una persecución, rememorando las persecuciones que tenía el líder del peronismo, ¿viste? Es todo un relato histórico que utilizan para defenderse. Y por eso hay gente que honestamente, el 20%, una cosa es que lo defienden los que están alrededor, pero cuando es el 20% de la población que la defiende y que no cree que sea corrupta, es porque hay gente que naturalmente cree que es una persecución, digamos, se come el relato. Y hoy por hoy, como lo único que estamos acostumbrados a escuchar es a las personas que dicen lo que queremos escuchar, entonces, si vos mirás, si una persona está mirando C5N durante todo el tiempo, va a pensar que Cristina es inocente. Y si está escuchando La Nación, va a creer que es culpable. Ahora, en ningún momento se habla algo que tiene que ver con el expediente es lo que dice la justicia. Pero como se cuestiona todo en la Argentina, se puede cuestionar la justicia, se cuestiona. Entonces, ningún fallo va a hacer que esa gente que tiene el caso puesto, y no es por conveniencia, es por convicción, porque un 20% no se mueve por conveniencia, va a seguir creyendo que es inocente y que está perseguida. Ahora, para ella, no importa el traje de rayas. Ella pasa a la historia como condenada, como la primer presidenta, expresidenta condenada de la historia. Eso para ella es 10 veces más doloroso que un traje a raya. Y ahí es donde me parece que la justicia, en términos reales, no le va a sacar el dinero, no le va, es cierto, no va a estar en un penal común, pero para ella el dolor de ser condenada y pasar a la historia, porque ¿qué va a revertir ahora? Es tremendo. Así que a veces me parece que la justicia va a ser más divina que terrestre. Vos decís que la justicia social, la condena social, para decirlo más ciertamente, la condena social es peor que justamente la condena física que le puede tocar. Sí, aparte para ella, ¿qué dijo frente a los jueces? A mí la historia me indultó. Y no, la historia no le indultó nada. ¿Me entendés? Ella cree que pasó a la historia por ser el mejor gobierno y un montón de cuestiones. Y lo que va a pasar a la historia es por ser la primer presidenta presa y condenada de la República Argentina. Y eso no te lo sacas más, digamos. Entonces, cuando vos tenés determinada edad y ya has sido todo, porque esta mujer fue todo, lo que buscás es respeto.
y con 2 condenas el respeto se pierde internacionalmente. Por ahí no lo va a perder con gente humilde que cree, o gente convencida ideológicamente de que lo mejor que le pasó al país es el kirchnerismo, pero vos sabés cómo es esto. Cuando entraste en desgracia, tarde o temprano, el 20 se transforma en 15, el 15 se transforma en 10 y desapareces sin haber dejado ninguna huella y con más pena que gloria. Me hiciste acordar a Julio Cleto, a Cobos, que en un momento estuvo en el ojo de la tormenta, la mitad del país lo apoyaba, la otra mitad del país lo odiaba y hoy en día desapareció. ¿Vos decís que puede pasar lo mismo con Cristina? Sí, claro, claro, pero Cleto no perdió ninguna elección. No, 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 pero Eh, de estar en el ojo eh, de la tormenta, digo, a pasar no, no, bueno, completamente al sí. olvido. A ver si me entendés. Vos, en política esto va y viene, vos a veces un día estás arriba de la ola y otro estás al fondo. Cleto Cobo, al cual tengo una amistad personal con él, eh, es, es una persona pero se va a ir de la política habiendo sido vicepresidente, pero respetado porque él toma café en la esquina de su casa en Mendoza y la gente que pasa lo saluda y lo abraza. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Porque es un hombre que no se robó nada, que tuvo que tomar una decisión en un momento determinado de la historia, la tomó con un costo político importante para él, porque, viste, cuando vos quedás al medio, te putean de los dos lados, entonces, pero ese tipo se va a ir. Tampoco era, a ver si me, tampoco ser el vice de Cristina tampoco era los vices en Argentina no existen, ¿me entendés? Pero bueno, una cosa es irse como Cleto y otra cosa es irse como Vudú. Digo, son cosas diferentes, ¿no? De hecho, hoy es diputado nacional, fue senador después de haber sido vicepresidente, pero se va a retirar y va a poder caminar por la calle porque nadie le va a poder decir que es un ladrón, que cometió algún ilícito. Y eso para los que estamos en política, poder caminar por la calle y que la gente te muestre el abrazo y te muestre el respeto es impagable. ¿Eh? Sí, tal cual. Es lo que hablábamos cuando hicimos el programa del homenaje al Pepe Mujica, ¿no? Lo que pasa en Uruguay, que pasan los presidentes, pasan intendentes, todo, y la verdad que hay un civismo y un respeto. Vos podés ser mejor o peor político, pero ya cuando sos un chorro, la cosa es otra cosa, ¿no? De esa no se vuelve. A ver, a mí me gustaría preguntarle a Javier, que es una maravilla, esa maravilla que es España. Javi, ¿en España pasa lo mismo que acá? O por lo menos lo mismo que en Uruguay, digo que el que fue primer mandatario puede caminar tranquilo por la calle. Bueno, como dicen los gallegos, ten días. Hay unos que sí, y sobre todo cuando dejas el cargo están las cosas, las reproches diga, los errores que, claro, como dice el otro, quien tiene boca se equivoca y quien manda también. Yo creo que tenemos un cierto déficit democrático de exigir tantísimo a los políticos, no queremos que cobren muchísimo, o mucho o algo para la responsabilidad que tienen. Hay muchos alcaldes que cobran más que el presidente del gobierno y también les exigimos una enorme responsabilidad, porque claro, repito, el que actúa suele equivocarse y eso, si no es así, paraliza mucho las decisiones. Yo creo que hay una parálisis política en muchos cargos porque se dan cuenta pues un poco como ante el toro, lo mejor es estarse quieto, ¿no? Resumo, diría que tienes toda la razón, pero qué difícil es adoptar esa responsabilidad, porque también hay lo que llaman el lawfare, o en cualquier caso, los jurisprudentes y la justicia parece que quisiera lavar las togas de sus errores o complicidades anteriores o lo que fuere, haciendo escarnio de los políticos. Resumo, que sí, tenéis razón en lo que decís, pero todos son chorros, todos son ineficientes, y sobre todo los del otro lado. Yo siempre veo mucha parcialidad. Y cualquiera se mete a político si tiene una profesión o una empresa o algo
porque se juega la dignidad, porque vale ya el valetudo, ¿no? Sobre todo con las redes sociales y el descrédito y lo que llaman esas mentiras digitales que algunos la llaman fake news, que bueno, no sé, falsas noticias digitales, ¿vale? Que tenemos, somos muy ricos en nuestra expresión como para copiar de otros, ¿no? A mi entender. En cualquier caso, mi piedad, porque por ejemplo el presidente de Argentina, Javier Milei, está con la primera ministra italiana aquí en Europa, Giorgia Meloni, que era muy de derechas y resulta que está siendo muy, a mi entender, centrada y sensata, ¿no? Y, por ejemplo, este viernes, que es el día de hoy, pues en Roma hubo un acuerdo de exportar gas natural licuado de Argentina, del yacimiento petrolífero maravilloso de Vaca Muerta, que hay mucho que hablar ahí en la región que vosotros conocéis como Neuquén, pues va a llevar a este tipo de gas a Italia. Esto es lo que importa, porque al final yo he visto que han criticado a grandes políticos como Felipe González y otros, porque en el fragor de la batalla vale todo para el adversario. Y yo creo que debemos de tener conciencia y constancia de que probablemente no quieran hacerlo. Yo estuve un poquito, 8 años, vinculado a la política, eh, digamos, de calle, de ciudad. Y claro, cualquier ciudadano a mí me venía a contar unas cosas rarísimas, perdonadme. Y digo, pero bueno, hombre, ¿cómo narices me cuenta este señor esto sabiendo el esfuerzo que hago y que no iba ni siquiera a votar? Entonces, una persona que no pierde ni siquiera elegir el mal menor y que pasa de la política y que te exija a ti tanto jugarte el tipo, porque yo gestionaba bastante cositas en mi pueblo, es decir, era una ciudad de provincias, capital. Entonces, resumo, amnistío a todos aquellos políticos y los que no, pues que sigan la vía judicial, que para eso está un poder independiente que debe de ser muy prudente porque si no, no va a dedicarse a la política nada más que la mala gente y los psicópatas y sociópatas. Esto es lo que pienso. Alguien dijo que el mal gobierna, y eso hablo del nacionalsocialismo, del nazismo alemán y otros como Hugo Chávez, etcétera. Hay muchas gentes que han llegado a la política democráticamente, ahora es como los golpes de Estado son democráticos, la gente los vota frente a estos populismos, y perdonadme que me extienda, y bueno, resulta que luego votamos y no comprendemos la enorme responsabilidad del cargo. Gente que ni siquiera, yo he tenido muchos amigos que me criticaban y me maldecían y ni siquiera perdían el tiempo en votar. No era mi opción, la que fuere. Entonces creo que hay que exigir responsabilidad democrática a cada individuo y ciudadano, que eso se trata la democracia, de respetar los derechos individuales, pero todo derecho conlleva obligaciones. Eso es lo que opino. Y por lo tanto no entro en detalles, yo desconozco mucho la política interior argentina, aunque la sigo de cerca, pero claro, yo digo que esos son males generalizados, y perdonadme, no sé si me he extendido demasiado. En fin, gracias. No, por favor. Voy a aprovechar que te tengo ahí. Voy a dejar un poquito la política de lado. Después voy a hablar con Hernán sobre, tenemos un problema, justamente hace un ratito estabas mencionando de la fake news, digo, y tenemos un idioma tan rico como para andar copiando terminologías ajenas, o no hispanas justamente. Y después voy a hablar, no sé si después, vos sabés que tengo ganas de tirarlo ahora. Yo creo que con Humberto podemos estar de acuerdo. No sé qué pasa en Europa con este caso, con el tema de la educación, pero con Humberto y con Hernán lo podemos ver acá en Argentina justamente, cómo viene en declive, ¿no? La educación en Argentina. Y el otro día, bueno, publicamos una noticia justamente sobre las pruebas Aprender. Las pruebas Aprender 2024 que no dieron los resultados esperados, obviamente. Y esto ya no es un tema Cristina, Milei, Alberto, Macri. Creo que viene de mucho más atrás, porque la educación ya viene
en una baja constante, ¿no? El Ministerio de Capital Humano de la Argentina publicó los resultados de la prueba Aprender Secundaria 2024, revelando un desempeño dispar entre lengua y matemática. La evaluación dio que en 11.846 escuelas del país, representando el 70,2% de la matrícula del 96,6% de los establecimientos, la mitad de los evaluados, el 54,6%, se ubicó por debajo del nivel básico en matemáticas, mientras que el 31,2% se situó en el nivel básico. En contraste, en lengua, si bien el 26,2% alcanzó un nivel básico, el 15,8% se posicionó por debajo de lo básico y la mayoría logró un rendimiento satisfactorio. ¿Qué tenés para decirme? Yo sé que estuvimos hablando hoy fuera de programa, Hernán, con el tema de la educación en Argentina. Me gustaría escucharte. Sí, es una consecuencia de años, décadas diría yo, ¿no? De políticas fracasadas, de parches, de ideologización, de abandono, la caída en los niveles de aprendizaje, la persistencia también de profundas desigualdades, las ausencias de estudiantes con desempeños destacados, componen un panorama crítico ya hace tiempo en Argentina. Siempre se sugiere poner el foco en los modos de enseñanza y en la transición de la primaria a la secundaria, pero los encargados de llevar adelante estas políticas transformaron a la educación en una máquina totalmente ineficiente. En lugar de premiar el esfuerzo, se igualó para abajo, se expulsó la cultura del mérito, se perdió la noción de la exigencia, de la disciplina, casi hasta se demonizaron estas actitudes. Vemos chicos insultando a los profesores y hasta los padres queriéndose agarrar a trompadas con docentes o directivos también, ¿no? Y como si esto no fuera suficiente, se llenaron las aulas de contenidos políticos y de estupideces como hablar con la E para que todos se sientan representados, mientras que los chicos no saben leer, escribir ni calcular. El otro día veía recuerdos del programa, para los que nos escuchan en Latinoamérica lo pueden encontrar en YouTube, Domingos para la Juventud, que era un programa de participación de estudiantes que ganaban un viaje a Bariloche y tenían que pasar distintas pruebas de cultura, ¿no? Y me sorprendía el buen nivel general de cultura de los chicos de esa época, comparándola obviamente con los momentos actuales. Y recordaba un comentario también que me hizo un amigo que es profesor del colegio donde va mi hijo, que en otro colegio tenía un alumno con 10 materias desaprobadas y le preguntó a los padres por un protocolo impuesto, ¿no? del gobierno de la ciudad, si querían que las deje previas o que repita, que lo más razonable era que volviera a cursar el año, porque con 10 previas iba a ir para atrás. Porque encima le dan esas opciones, ¿no? ¿Qué querés, repetir o seguir adelante? Los padres decidieron que avance con las previas. Y como el chico no entendía nada, al año siguiente abandonó los estudios. Y no se trata solamente de cuánto se invierte, de cómo se administra, qué programas educativos se llevan adelante, qué contenidos se dan, cómo, y que no sigamos arrastrando este nivel de incultura general. Como bien decía tu compatriota Javier Pertierra, Jesús Quintero, la actual generación, palabras más, palabras menos, no recuerdo bien, pero era algo así como la actual generación, que salvo raras excepciones tenía acceso a la cultura, pero no la ejercen. Y se mofan de decir que no han leído un puto libro en su jodida vida. Eso es lo que decía Jesús Quintero, ¿no? Es un momento de discutir en serio nuevos modelos de enseñanza, también elementos que apasionen, que entusiasmen, que saquen a la gente del letargo, la automatización, uno que ponga al estudiante en el centro, que incentive la excelencia, la innovación, el pensamiento crítico, que termine también con el adoctrinamiento, le devuelva a la educación su propósito esencial, ¿no? Formar ciudadanos libres, responsables, capaces, y fundamentalmente bajar los niveles de pobreza e indigencia también, para que las escuelas sean lugares de aprendizaje y no solamente de alimentación. Porque muchos chicos, cuando ya están en la adolescencia, por necesidad o empujado por sus familias, dejan sus estudios para realizar otras actividades.
venimos sí con años de decadencia, tenemos un diagnóstico real del problema y ahora los funcionarios responsables creo que ya deberían cambiar de raíz las políticas miserables que no dan para más, porque estos chicos, como decíamos fuera del aire, estimado Alexis, son los que en unos pocos años van a tener la responsabilidad de construir una Argentina que sea un país pujante y ahí sí inclusivo económicamente para muchos y no para unos pocos como lo es ahora. Ese es mi comentario sobre este tema. Ahora, vos me estás hablando de que hoy los chicos no comprenden un libro, no comprenden un texto que están leyendo. Es más, ni siquiera entienden lo que están leyendo, mucho menos comprenderlo. A veces no saben leer tampoco, que esa es otra de las cosas. Pero vos me estás hablando, por ejemplo, acá en Provincia de Buenos Aires, de, a ver, yo he tenido muchos agarres con directores, con profesores, con maestros, y decirle, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pero si usted tiene alguna queja, puede ir al consejo escolar. Y del consejo escolar haces la queja con el inspector en el consejo escolar y te dice, bueno, lo que puede hacer es elevar una carta al ministro de Cultura, bueno, al ministro de Educación. Bueno, listo, al ministro de Educación. Le elevas la carta con toda la queja, todo fundamentado. Y el tipo te dice, bueno, mire, si no le sirve mi respuesta, el que tiene la palabra, la última palabra, la palabra final en educación en la provincia de Buenos Aires, es un tipo que hoy está comandando los destinos de la provincia de Buenos Aires, que es el gobernador, es una persona que se jacta de haberse recibido de economista sin haber leído un solo libro. Es una persona que cree que la Antártida es una provincia. Es una persona que habla de jóvenes y jóvenes. Sí. Bonaerenses y bonaerensas y que dice se pudió. Y Claro, y bueno, así se estamos. pudió, lamentablemente. Mirá que tenemos uno de los idiomas más ricos, como estaba hablando Javi hace un rato, tenemos uno de los idiomas más ricos en toda la tierra, porque acá hay una palabra para cada cosa. Acá hay algo, hay una expresión para señalar cada cosa, cada posición, cada cargo, cada cosa, tenemos una palabra diferente. Yo creo que ha de ser uno de los idiomas más difíciles de aprender si uno no es nativo. El español, el castellano, el hispano, como quieran llamarle. Digo, y hablar de esa forma, la verdad que es triste, ¿no? Que el número uno o el que tenga la última palabra, el martillo para golpear y dar una sentencia, en cuestión de educación, sea una persona con este nivel de educación, la verdad que es triste. Pero bueno, no sé qué piensa Humberto. Está calladito ahí, lo veo calladito, no habla, no opina. No, bueno, dejo hablar a otros también, no puedo estar hablando siempre yo. No, pero Hernán, sacame una duda. ¿Esas pruebas están basadas sobre estudiantes de las escuelas públicas o de las escuelas también con administración privada? No, la totalidad de las escuelas, según te ¿Y se marca la diferencia entre los de administración privada y los de administración pública? Debería marcarse, está claro. no tengo esos datos. Bueno, La universidad pública se supone que es la que tendría que ser la más inclusiva y la que tendría que tratar de superar no sé si la privada, pero superarse año a año. Y no, está pero deteriorada cada vez más. yo sí, está bien, pero yo te digo que la universidad pública tiene su nivel, y más allá de un montón de cosas, digo, pero siempre en los rankings, nuestro problema no es la educación universitaria, porque ahí solo llegan los ricos. Es más, la universidad pública es un subsidio de los ricos, porque la gente humilde, los chicos de la gente, los hijos de los trabajadores, de la gente que vive de changas, esa gente ya no accede a la universidad. Ni siquiera termina el secundario. Entonces, la problemática que tiene la Argentina, digo, sabemos que el que nació pobre no va a ser por situaciones del destino que se va a transformar en rico. A veces la Argentina permite que alguno pegue el golpe. Pero digo, lo que garantiza la educación es la igualdad de oportunidades. Es la posibilidad de que
tanto un chico que nació en un lugar rico con un chico que nació en un hogar pobre tengan la oportunidad a través de la educación de desarrollarse. Bueno, el problema está en la educación pública y en la diferencia notable que hay entre la educación pública y la educación que es pública también, pero con administración privada. En la administración pública, los días de clase son cada vez menos. Ahora, en la privada, el mismo docente que da en la pública va a la privada, no falta nunca. Los días de clase en la privada se cumplen a rajatabla, en la pública no. Digo, hay cuestiones de diferencia y te aseguro que cuando uno va a la universidad y le pregunta a los chicos que ingresan, los que pasan en primer año, viste que generalmente hay un filtro, de qué escuela vinieron, te van a contestar casi el 90% que vienen de una escuela privada. El 90% te va a decir que sus padres son profesionales o tienen una situación económica diferente. Digo, ahí es donde está el problema de la Argentina. Y cuando vos mirás lo que fue la educación pública argentina, cuando vos ves, no sé cómo les pasa a ustedes, pero cuando vos ves lo que significan las escuelas, ediliciamente, las que hizo Sarmiento, comparadas con las que hacen ahora, vos te das cuenta que hay otro concepto. Ir a la escuela era lo más importante que podía pasar en la vida. Por eso era un palacio, por eso se uniformaban, por eso eran todos iguales, era todo un concepto que de chiquito te marcaban la posibilidad de superarse. Bueno, algo cambió, pero también tiene que ver con la falta de inversión y la falta de importancia que le da el Estado y los gobernantes a ese tema, porque nos cansamos de hablar de educación, pero no se hacen las inversiones que se tienen que hacer, no se hace el seguimiento. Habría que, si yo como sentido común, digo, si la administración privada genera más días de clase, yo haría administración privada en todas las escuelas públicas. Un sistema que hiciera que esa escuela, más allá de que uno podría, como la historia de los vouchers podría ser interesante, digo, más allá de, pero que la escuela se preocupe por mejorar su calidad para atraer chicos a su espacio. Que el profesor sienta que si se calienta más, genera una mejor calidad y genera un mejor ingreso y genera un desarrollo no solo de su persona como capacitación, sino de su comunidad. Me parece que hay cosas que muchos de la gente que da clase en las escuelas públicas, y tarde o temprano, entra con muchas ganas y tarde o temprano, como dicen los chicos, te la bajan, porque es muy difícil, porque los padres de los chicos no le terminan de decir que lo que dice la maestra es cierto. Generalmente lo llevan porque hay que llevarlo, porque tienen que cumplir para poder cobrar una asignación determinada, para poder llevar ese certificado. Pero no sé si al padre hoy por hoy le interesa en serio llevarlo a la escuela para que el chico mejore. Bueno, no sé cuándo empezó esto, no sé cómo llegamos hasta acá, pero me parece que es necesario cambiarlo, porque si no, no es que no va a haber tipos que gobiernen. Los que van a gobernar son los que tienen hijos de ricos y tienen una visión muy parcial de la sociedad. Cuando vos no conocés a un pobre, llegás a gobernar y vas a trabajar para los que conocés, que son los ricos. Entonces, esa es la problemática que tiene la Argentina si esto sigue manteniéndose así. Va a haber una casta, que no va a ser una casta política, sino va a ser una casta de ingresos que va a decidir los destinos del país. El problema es casualmente ese, Humberto, que las escuelas no están permitiendo que los alumnos se formen como para llegar a las universidades. Ni hablar de algunas provincias donde los chicos prácticamente van, pero porque tienen hambre y les dan de comer. Llegan sin el desayuno, sin las comidas básicas y les dan de comer en los colegios. Sin embargo, en contraposición, después ves como algo insólito en los noticieros
chicos que a lo mejor a lomo de burro o en bicicletas hacen kilómetros y kilómetros para ir a estudiar. Eh, entonces, vos ves que hay algunas familias que sí les importa y otras que directamente, bueno, una de las cosas peores y que más daño hizo fueron los planes, ¿no? Los planes que en un principio te exigían de que vos tuvieras que asistir al colegio, que tuvieras que tener las vacunas, que tuvieras que tener un montón de requisitos, después fueron cada vez más flexibles y seguían cobrando los planes y los padres directamente, si querían los mandaban, si no querían no los mandaban. Y bueno, todo se fue deteriorando. Yo creo que, no sé cuándo es que empezó, refiriéndome a la pregunta que vos te hacías, pero creo que fue algo paulatino, ¿no? El ejemplo este que ponía yo de Domingos para la Juventud, vos ves que pasaron varios años, pero no tantos. Y sin embargo hay un abismo de esa época ahora, de la época en que yo era adolescente hace 30 años atrás. Sí, son muchos años, pero no tantos, ¿no? ¿Sabés qué me hizo acordar el comentario, justamente uno de los títulos que pude sacar de lo que dijo Humberto cuando María Eugenia Vidal había dicho, nadie que nace en la pobreza llega a la universidad? No sé si te acordás porque dijo no, porque la universidad es justamente para otro tipo de estrato social. Javi, te tengo ahí con ganas de hablar, decime, decime. Pues creo que hay una variable que debemos de completar, los que ya tenemos cierta edad y como dice o reza el tango, las sienes platearon, ¿eh? Con esta juventud acumulada que tenemos algunos, y es la tecnología. Creo que hoy en día, al igual que existen redes, Facebook, sabemos todos que fue una red que se inició en movimientos universitarios. Facebook es cara de libro, book es libro, Facebook. Espero que el español también pueda decir cara libro, ¿no? Somos un poco complejados porque somos muy perfeccionistas. Los ingleses, pues eso, dicen Facebook, cara libro, y ponen una red social, o LinkedIn, que es un vínculo, ¿eh? Pues debemos de saber nosotros también esas contracciones que ellos saben, ¿eh? Por ejemplo, Instagram. Todas estas redes han conseguido familiarizarnos con algo que en el sistema educativo, sobre todo aquellos que tenemos una lengua materna tan maravillosa como es esta, que nos permite a veces debatir, como estamos en este caso, y otras entendernos. Yo creo que sin hablar no se entiende la gente, hablando muy poquito a veces, ¿eh? Pero creo que hay que seguir, como en otras pautas, en los juegos de mesa y demás, unas reglas hablando. Uno puede tener su lógica y la lógica es un poco la lógica dialéctica o el diálogo tiene unas reglas como las matemáticas. Yo, como humilde jurista, comprendo que haya pues las deducciones, inducciones, etcétera. Hay gente que parece que dice cosas coherentes, pero no son verdad, son falsedad. Claro, una coherencia siendo falsa sigue siendo coherente, pero no es verdad. En resumo, con lo que quiero decir, creo que la educación tiene un enorme reto tecnológico. Hoy en el más apartado pueblo de la Patagonia pueden tener, si usamos la conectividad, y ahí es donde quería ir con la educación y conectividad, cualquier persona disciplinada, con talento, con ganas y con esfuerzo, puede hoy tener acceso a las mejores lecciones y cátedras, y esto debemos de reforzarnos los que hablamos o los que somos hispanohablantes, al igual que lo están haciendo las universidades de Harvard y tal en el mundo anglosajón. Hay enormes cursos masivos que se llaman gratuitos y que deberíamos de ponerlo en consideración. Creo que viene un nuevo mundo, desde aquí lo digo, desde este viejo mundo europeo, desde la Sevillita y del flamenco, y me atrevo a sugerir que hay un nuevo mundo que nos puede enlazar sobre el talento y que un niño argentino en la Patagonia puede ser un grandísimo programador en lo mejor de Europa. Eso es lo que opino y creo que estamos pasando por delante la nueva disrupción que la formación como producto que es
digital, virtual, que se traslada a la velocidad de luz, cualquier niño en la Patagonia, digo eso por no decir en Manaos, o no decirlo en una selva guatemalteca o colombiana, podría tener vía satélite y con 4 o 5G que hoy puede acceder, y esto es lo que nos debe de preocupar, porque seguir, alguien dijo que nada había más atrasado. Tú ves una aula del siglo XV y ves una aula ahora y en general siguen las mismas pautas. Estamos no trasnochados, repito, lo siguiente que dicen los cursis. Entonces, señores, con esta potentísima lengua que, como bien dices, porque sobre cualquier asunto tenemos 6 palabras, sobre todo si incorporamos las academias de todos nuestros países y que nos entendemos. Yo sospecho que el gran reto de la educación es saber y que no se nos atragante el mundo digital, y que creo que ir a clase, las clases presenciales, etcétera, hoy el mundo virtual puede tener una enorme proyección para cualquiera que, eso sí, sepa lo que es disciplinarse y querer, sobre todo una cosa: debemos de enseñar a tener ganas de aprender. Si no hay curiosidad y ganas de aprender, esto es un erial. Nadie que sea científico puede dudar de que la primera pauta de estos señores es la curiosidad de un niño. Repito, quien quiere aprender hoy tiene un mundo de la mano de la tecnología, y si no lo tiene, lo debe de tener. Creo que las universidades, la educación del siglo XIX y XX está trasnochada, y que creo que hoy necesitamos mentores presenciales para cuidar a los niños en el momento, pero sobre todo grandes maestros. Todos sabemos, nada hay más importante en la vida de un niño que un gran profesor, al igual que los de sus padres. Eso es lo que opino. Creo que si la variable tecnológica y la disrupción de las tecnologías de la información y la comunicación no lo valoramos, estamos meando fuera del tiesto. Por lo tanto, propongo que haya un enorme esfuerzo de integración para que ningún niño que hable español y luso y portugués se quede sin la conectividad para poder, si tiene ganas y curiosidad, aprender. Eso es de lo que nos debemos de esforzar, y no con nacionalismos, que es aquí en la Argentina, que es huela aquí en Europa. Por Dios, tenemos el Erasmus, que es una gran cuestión, donde italianos vienen a España, no sé, es una maravilla este intercambio. Por lo tanto, pero eso ya es del siglo pasado, repito. Hoy debemos de tener un Erasmus en español, o sea, un intercambio que sea digital, virtual, y que proponga que cualquier niño que tenga un móvil o un portátil o una tablet pueda atender toda su curiosidad en español. Y hago una pequeña puntilla. Qué vergonzoso que estos estados, naciones que tanto vacilan de soberanía, no haya, que la base de ellos es, por ejemplo, el servicio público de correos, llevar las cartas, que era la esencia de muchos estados, después del ejército, etcétera, y de la justicia. Resulta que hoy todo el mundo tenemos cuentas de Gmail. ¡Qué indecencia! Son incapaces de correos, que ya nadie manda una puñetera carta, tener un Gmail soberano. Y perdóneme, es parte de lo que estamos sufriendo. A ver, Javi, me parece que el tema de meter la curiosidad justamente en la cabeza de un niño tiene que empezar desde la casa, justamente, ¿no? Pero acá venimos con el problema de que acá no hay, acá se han perdido muchas culturas. No sé cómo será en España. Eso por ahí me lo podrás decir vos, pero acá, te lo puede decir Hernán, te lo puede decir Humberto, acá se perdieron muchas culturas. Acá se perdió la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo. Acá es, el Estado tiene que mantenerme porque soy un ser de vida, vivo, nací, yo no pedí nacer. Entonces mis padres me tienen que mantener. Y cuando llego a grande, nada, el Estado tiene que mantenerme porque yo no pedí nacer. Entonces es como la obligación del Estado de mantenerme. No sé cómo es en España. En Europa es parecido. Esto de, sí, es cierto lo que dices, pero bueno, alguien debía, porque eso interesaba a un relato de casta burocrático político
política de que ellos eran los que nos venían a salvar, sabiendo que es mentira, porque eso lo tiene que pagar alguien. De hecho, Argentina ha votado a Milei porque estaba cansado de esa milonga, ¿eh? Y entonces se dio cuenta que esa milonga lo único que lleva es a la miseria. Esa milonga, Milei, con una vehemencia muy llamativa y espectacular, la ha desmontado. Ahora, teniendo vos razón, lo que yo pregunto es que no sé, nuestra dignidad, imparcialidad de comunicadores, debemos de decirle a la gente la realidad, porque es muy fácil decir, alguien dijo que educar en la felicidad. Oye, no, mire usted, bastante tenemos con que se afronte la realidad como para venderle felicidad con el dinero de otros y con la leyenda política. En resumo, entre todas las matamos y sola se murió porque hemos perdido lo que los estoicos o la gente que pensó seria en la historia, pues se llamaban virtudes. Cardinales incluidos de la Iglesia Católica la reconocen. Entonces, claro, todos somos culpables y nosotros estamos, yo, desfaciendo el entuerto de la llamada populismo fácil, que es, se lo vamos a arreglar todos nosotros y usted. Claro, la democracia tiene esos hándicaps, ¿no? Que si tú le prometes a la gente vivir, como dice el otro, de la mamaya, y quiero decirte, pues lo votan. Esto es lo que hay que decir, que la gente se habitúe a dosis de realismo democrático sensato, porque nuestro sistema de creencias, hablo del hispano, ha estado errado. Aquí, por ejemplo, había unos señores que decían que siendo pobre te salvabas en la vida eterna. Coima, para eso hasta sirvo yo. Yo. ¿Me entiendes? Entonces este es el sistema de creencias en el cual llevamos implícito mucho tiempo y así vamos decayendo. Como decía el otro, el imperio sigue decayendo con esas estupideces. Entonces hemos sustituido el papá Dios con el papá Estado y el estado de bienestar y la gracia de su Estado. Y era mentira. Hay que desmontar esas mentiras. Y en esas estamos. ¿Y cuál es la alternativa que proponemos, señores? Esta que yo digo, la virtud de las ganas de aprender y sobre todo el conocimiento y el aprendizaje sirven para aplicarlo en la realidad y resolver los problemas. Esa es la velocidad de la felicidad. Esa. Y no tocarse las narices. Y vos tenés razón. A ver, Javi, cuando el relato político, estamos hablando políticamente, ¿eh? Cuando el relato se convierte en algo que, a ver, Goebbels, el ministro de propaganda nazi, decía que para que la gente lo termine creyendo al relato tenía que mentir, porque cuando mentías tenías que mentir en grande. Miente, miente que algo quedará. Esto es así, lamentablemente. Por eso te digo, no sé cómo será en España, que acá lo tenemos como un país del primer mundo, como adelantados en el No, mundo. somos muy parecidos. Lo que pasa es que, como decía aquí, vivimos un peronismo de baja intensidad. Así va Europa. Bueno, lamentablemente acá el peronismo ha puesto en práctica justamente lo que hacía el ministro de propaganda nazi. Sí, Goebbels decía que una mentira repetida mil veces acaba siendo una verdad. Bien, vale, pero bueno, para eso estamos. Esa es la grandeza de la democracia, que sobre mi expresión argumental, los otros tal, hay que desvestirlos. Pero también te diré que Argentina, repito, hermano, yo que a lo mejor los árboles no me impiden ver el bosque, ya que vosotros sois argentinos, uruguayos, estáis ahí cerca, y a mí me pasa igual con España, ¿eh? De hecho, los mejores historiadores españoles son británicos o franceses, porque pueden salir del entorno. Pues deciros que ahí está mi ley. ¿Algo habrá querido decir el pueblo argentino o no? Pregunto, que no lo sé. Pregunto, querido animal de radio y Hernán. Digo, ¿qué quiso decir el pueblo argentino votando mi ley? Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, volviendo al tema de educación, vemos que en Latinoamérica el tema de la educación en Argentina ha caído. O sea, tenemos países con altos niveles de pobreza, como Brasil, por ejemplo, en donde el índice de educación de las pruebas similares al aprender dan mejores que acá.
Perú, México, un montón de países. Argentina está estancado y ha descendido, sobre todo en matemática, ¿no? Y eso es realmente preocupante. Ese estado de bienestar, en donde todo es fácil, todo es tranquilo, porque el papá Estado me va a cuidar, me va a pagar las cuentas, va a pagar incluso, hemos visto madres que cobraban subsidios y planes simplemente por tener hijos y se jactaban en la puerta de su casa cómo tomaban la cerveza con el dinero que el Estado les daba para cuidar a su hijo. Entonces, bueno, eso lleva evidentemente a un deterioro total de un país, ¿no? Cierto, tenéis toda la razón. Podemos aprender mucho. Ni te cuento la tropical, no sé, desvergüenza del régimen, por ejemplo, venezolano, ¿no? Venezuela, tú. 8 millones de señores fuera que no han sabido nada más que votar con los pies, etcétera. Bueno, pues digo Venezuela porque es un estado que no tenía mucha población y que tenía muchísimas riquezas, etcétera, y fue una democracia siempre, presumía de su secular democracia, ¿no? Intento decirte que hermanos en el espíritu y la lengua y la cultura. Hoy veo aquí que hay un trabajo que iba a hablaros de que Colón, el converso, o sea, era un judío converso genovés. Es, Esteban Mira Caballos, un buenísimo historiador, ¿no? Ha escrito la primera biografía de referencia del siglo XXI sobre este disputado ícono de nuestra, digamos, encuentro. Y que quitan la historia de las manos de los tertulianos. Tienen cierta razón. Yo soy un tertuliano, quiero decir, un conservador que, como dicen mucho, aprendiz de mucho, maestro de nada, y eso soy yo. Y entonces me atrevo a decir que os comento esta historia porque debemos de ser rigurosos. Creo que ni siquiera alguien como Colón ha sido analizado de una manera seria. Era un converso judío, quiero decirte, parece ser incluso genéticamente, genovés, que claro, en aquel entonces el Imperio Español era, pues es como ir hoy a investigar a Estados Unidos, era así. Y este converso cambió el mundo porque era un hombre muy inquieto y creo que ha sido muy mal juzgado. No era nada tonto precisamente y lo tenía estudiado incluso el recorrido, porque de hecho llevaba un doble diario, sabía que el recorrido era más y a la tripulación para animarle llevaba repito, un diario donde, claro, le asustaba a la tripulación esas distancias que él sopesaba para llegar a Asia. Bueno, sí, se tropezó, curiosamente, con algo muy grande, y él ya intuyó eso. De hecho, se escribió con Américo Vespuccio, que era también, él era genovés y tal, bajo la corona de España, que fue el que al bajar hacia abajo, precisamente hacia Argentina, de Brasil para abajo, se dio cuenta de que Asia estaba en el hemisferio norte. Luego eso no podía ser Asia. Y era fácil para él. Quiero deciros que creo que debemos de enseñar a nuestra gente, a nuestra cultura, algo que perdimos, que es el método riguroso de la veracidad y al mentiroso desmontarle rápidamente, desprestigiarlo. Y creo que hoy, con esta lengua tan maravillosa que tenemos, se lo digo en serio, señores, nuestra fonema y nuestros grafemas, o sea, cómo escribimos. Un chino tiene que tener 4.000, 5.000 caracteres para ser medianamente culto, y nosotros con 28 caracteres, que son el alfabeto, lo solucionamos. Entonces, repito, junto con los anglosajones, que han hecho ya mucho por el desarrollo, el progreso y la democracia, debemos esforzarnos en ser eso que tú dices, con el aparataje educativo, formativo, porque hoy la educación va a ser permanente. Todo el mundo lo ha dicho. No podemos ya creer que por tener un título universitario no vamos a tener que formarnos, porque las tecnologías y todo el ámbito va a ir a progresión geométrica, es vertiginoso, y es lo que digo. Desde Colón para acá nazcamos en este nuevo modelo, y no quiero ser
parece un poco profético, joder. Y perdónenme, queridos escuchantes, joder, es que está claro, el que no lo vea es que es idiota. Pero traslademos a nuestra gente que no puede tener acceso a esta conectividad el mensaje de ilusión, de progreso y de prosperidad que nadie nos puede negar. Y lo están demostrando los pueblos votando. Sí, que a lo mejor se pasan al otro extremo, en el buen sentido, pero estamos viendo que tienen ansia la gente de saber de qué va esta historia. Y hoy la podemos contar si les damos un pequeño artefacto que es un móvil, sobre todo a los niños que son el futuro y a las mujeres, que son el 50% de la población. Eso es lo que creo. Y el que me lleve la contraria, que me lo argumente. ¿A qué apuesta? Me puede criticar, pero ¿qué propone? Más de lo mismo, digo Claro. yo, ¿eh? Dígame, don Hernán. Si me va a refutar algo que sea con una base sustentable, si no, mejor que se calle. Me quedé pensando en eso y ¿sabés qué lo Yo escucho tengo muy? derecho a réplica. Ahí vamos, dame un segundo. Vos sabés que yo iba a pensar, yo iba a decir, al que está muy calladito es Humberto. Yo le tengo miedo, pero bueno, está bien. Me quedé pensando justamente en que un chino tiene que saber de 3.000 a 4.000 a 5.000 grafemas para ser un tipo medianamente culto. Cuando un tipo hispanohablante con 27 caracteres, 29 en ese momento, escribió una obra tan maravillosa como El Quijote. Humberto, te escucho, tenés derecho a réplica. En dos cosas. Primero, en cuanto al idioma, la verdad que la Real Academia Española últimamente está probando cualquier cosa, así que también estamos medio como que volviendo, dejando todo para atrás, ¿eh? Ya si se puede decir almóndiga y albóndiga, y bueno, viste. Sí, pero lo rica que saben, ¿qué más da albóndiga? Viva el albondigón con lo ricas que están. Hombre, ¿qué más da albóndiga que No, almóndiga? bueno, O canalones, bueno, canelones. Lo importante es que pero como lo usted bien importante es que lo sabe, cocine bien, como, ¿no, don Humberto? no, lo importante es que se diga bien también, porque es la esencia de la cultura. Y permitir que se hable de cualquier manera, y ya es el permiso oficial, nos lleva a donde nos lleva. La palabra, como usted bien lo sabe, porque usted es un experto en esto, tiene un origen. Nos llegó a un lugar determinado porque a alguien se le ocurrió nombrarla y darle una castellanización de cualquier cosa. Digo, hay toda una historia para llegar a que en nuestro idioma digamos albóndiga y no le pongamos la M. Digo, es todo un proceso que lo terminás desconociendo al hecho de permitir que cada uno le llame a las cosas como quiera y no por su nombre. Pero más allá de eso, también hay otra cuestión. Digo, usted dice que por algo votaron a Milei, es cierto, pero no sé si el voto a Milei tuvo que ver con un efecto constructivo o con un efecto de que todo vuele por los aires, para ver después qué ocurre. Puede haber sido con un efecto constructivo para decir queremos mejorar como sociedad o que muchos creyeron que de verdad Milei le iba a poner el último clavo al cajón del kirchnerismo. Sí, no sé si tanto. Yo creo que tenía más que ver con romper, con tirar todo, porque para eso estaba Patricia Bullrich, para ponerle el último clavo, que planteaba el orden frente al desorden que significaba el kirchnerismo. Me parece que lo que planteaba Miller era sumamente revolucionario y sumamente imposible de concretar, porque convengamos que hoy no está haciendo lo que dijo que iba a hacer en campaña. No está la dolarización. Ese era el famoso que te ofrecía los ravioles con tuco y no tenía ni ravioles ni tuco. Pero en realidad es lo que pasó. Ahora, tampoco las cosas ocurrieron por casualidad cuando el chavismo llegó al gobierno en Venezuela y cuando el peronismo vino a la Argentina. Esos procesos no surgieron de casualidad. Porque cuando uno analiza cómo era la Argentina antes de Perón, ninguno de nosotros nos imaginamos no tener aguinaldo. Ninguno de nosotros nos imaginamos no tener vacaciones. Ninguno de nosotros nos imaginamos trabajar 20 horas por día de sol a sol y ni siquiera tener obra social, ni tener jubilación. Digo, algunas cosas trajo el peronismo en su momento y por algo es un movimiento que dura lo que dura.
Que después, en la última etapa, después de la muerte de Perón y de un montón de situaciones que hubo, hayan cambiado todo ese proceso, pero en mi ciudad, los 2 hospitales que hay de hace más de 70 años se construyeron, se invirtieron en la época del peronismo. La escuela técnica más importante, hermosa, con un observatorio, con un telescopio, se creó en esa época. Y todavía funcionan, digo. Entonces, hubo en algún momento de la historia un movimiento político que llegó al gobierno porque quienes estaban anteriores solo les importaba lo que pasaba, lo que hacían ellos, construían el Congreso, un edificio hermoso, pero porque ellos iban a estar residiendo ahí, construían la Casa Rosada, otro edificio hermoso, pero no te construían una escuela como la gente, en el interior, digo, hubo un montón de procesos que el peronismo trajo y planes de vivienda que la gente no tenía, acceso a elementos y acceso a la educación, porque los hijos de trabajadores pudieron llegar a la universidad gracias a las políticas del peronismo del 45, digo, no del posterior, porque obviamente el peronismo en esta última época lo que ha hecho es simplemente llenarse los bolsillos. Pero hubo procesos y entonces por ahí hay que analizar específicamente qué es lo que nos fue pasando en la Argentina, primero para que los movimientos que llegan al poder siempre llegan por algo. Después también se caen por algo. Lo mismo pasó en Venezuela, que lo plantea muy bien. Digo, cuando entró Chávez al gobierno de Venezuela, el 80% de los venezolanos estaba por debajo de la línea de la pobreza. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que hicieron los gobernantes simpáticos, democráticos, y que hoy reclaman la democracia, que cuando estuvieron dejaron al 80% de la gente en la pobreza? Y esto te lo digo porque estuve en Venezuela y compartí con los líderes de la oposición, donde son todos infinitamente ricos, y no les vi preocuparse mucho por la democracia, pero no sé si se preocupaban por los derechos de la gente más humilde, o simplemente la posibilidad de ellos volver a tener la manija. Entonces hay todo un proceso que hace que las cosas no sucedan de casualidad. Ese era el derecho de réplica mío de hoy, así que adelante ustedes. No, ya está. Te había visto muy calladito. Igual me asusté un poquito cuando dijiste no, porque a lo mejor la gente votó a Milei porque quería que explotara todo y automáticamente la nombraste a Patricia Bullrich. Dije, bueno, se viene, pero no, me quedé con eso, me quedé con eso. Tengo una consulta, tengo un pequeño derecho a réplica acá de este lado. La jornada de 8 horas no fue en el gobierno de Hipólito Yrigoyen, mi querido Humberto. A lo mejor yo también me comí el relato, pero lo que sí está claro, y a lo mejor algunos de los casos puedo haberme equivocado, digo, pero por lo menos en la memoria colectiva está que los derechos de los trabajadores, que fueron incorporados hasta en la Constitución, único en la Constitución del 49, que fue el único artículo que no se animó la nueva Constitución a dejar afuera, que fue el 14 bis, ahí se consagraron los derechos de los trabajadores mediante un acto constitucional. Eso sí ocurrió en la época del peronismo. Sí, Puede que a lo exactamente. mejor haya habido algunas leyes, pero la vida cambió para la gente humilde, cambió de un día para el otro cuando el peronismo entró. En esta última etapa no cambió de un día para otro, se fue deteriorando, porque muchos de estos tipos utilizaron la palabra peronismo para llenarse los bolsillos. Pero a veces hay que separar la paja del trigo, porque si no, pensamos que los pueblos son estúpidos, que llevan 70, 80 años siguiendo a un movimiento que lo único que les trajo es pobreza. Y tan gil no es la gente. Algunas veces han entendido, y te repito, en el proceso que tuvo que ver con Néstor Kirchner, al cual no voté, y que le cuestiono fuertemente su proceso de corrupción, la Argentina tenía superávit fiscal y superávit, no se gastaba más de lo que entraba, igual que ahora. Digo, hubo procesos dentro de determinado gobierno que cambiaron
no se quitaron, las FJP estaban vigentes, los ahorros de la gente se mantuvieron, digo, hubo todo un proceso dentro de una parte del gobierno que también hizo que la gente recuerde con buen criterio parte del gobierno, porque no es que estuvieron 12 años en el poder porque la gente es tonta. Algunas cosas deben haber hecho bien y algunas cosas la oposición debe haber hecho mal para que esto ocurra. Entonces, A ver, vamos digo, a ponerle el voto de confianza. claro que no los voté nunca, No, pero está bien, está bien. no quiere decir que no pueda reconocer algunas cosas. No, está bien. A ver, hay que saber reconocer cuando las cosas están bien y hay que poder a decir esto está mal, pero también es de caballeros reconocer cuando las cosas están bien. También recuerdo que en el gobierno, nunca estuve de acuerdo con Néstor, pero también recuerdo que se pagó toda la deuda. Con el DFMI. En Exactamente, sí, con realidad, él. sí, no, bueno, con Sí, todo lo demás. te falta el Banco de París, sí, el Club de No París. solo el Banco París, a los fondos internacionales. O sea, la deuda externa argentina no es que pasó a cero. Ojalá hubiera ocurrido. No, pero con el FMI Lo que quedó en hizo cero. con el FMI, bueno, pero que y fue cambiar un 4% de interés anual por un 25% que le cobraba Chávez, porque Chávez le compraba, le prestaba a la Argentina para que cancelara con el FMI. Ese también fue otro negociado. Digo, lo que pasa es que fue muy bien vendido. Fue muy bien vendido. Están en el Fondo Monetario, de verle el Fondo Monetario es de verle al que menos interés te cobra en el mundo. Así que a mí no me preocupa tanto cuando tomamos fondos del Fondo Monetario. Me empieza a preocupar cuando empezamos a tomar fondos del mercado, como por ejemplo hace una semana que se tomaron $1.000 millones a un interés del 29,5% anual, que ni siquiera los usureros más importantes están cobrando eso. Eso me preocupa en los endeudamientos. El Fondo Monetario, para pagar el 4 o el 5% es lo más barato que podemos encontrar. Y a veces tenemos el prejuicio de decir que el fondo es malo, te lo dicen ellos, porque claro, te obligan a tener en claro algunas cosas para pagarle. En los otros casos no les importa, porque si van a sacar el 29%, con los intereses ya lo pagan el capital que te dieron 10 veces. Eso seguro. Hernán. Sí, yo coincido con Humberto en cuanto a los diagnósticos de los... Acá en Argentina y en muchos países del mundo lo que yo veo es que no hay un gobierno superador al otro, ¿no? O sea, realmente lo que se hizo mal en el otro gobierno está todo mal y lo que se hizo bien también está mal. Lo que yo veo en esos gobiernos que nombraba Humberto, como el de Chávez, por ejemplo, que decía que había 80% de pobreza, o el peronismo que sacó a mucha gente de la pobreza, es el pie del Estado sobre la gente que producía. No nos olvidemos de Chávez, el expropiese, expropiese, expropiese. Y mi papá, por ejemplo, acá en el peronismo, me contaba, él trabajaba en una fábrica de chocolates y caramelos, venían los muchachos del movimiento Eva Perón, mostraban el escudito, le hacían al dueño de la fábrica hacer el cheque, pero el monto lo ponían ellos para la Fundación Eva Perón. Así es muy fácil a sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Y que después todos estos tipos, al igual que los que estuvieron antes, son todos millonarios. Vos vas a cualquier provincia de la Argentina y decís, mirá esta casa, esta es del intendente, y esta es del gobernador. ¿Y qué es? ¿Peronista? Sí, peronista, pero el otro es radical, el otro era conservador, el otro viene de la época de los militares, son todos millonarios. Y el problema es esa rosca de la cual no podemos salir. La política se convirtió en un negocio y el voto que la gente consigue, bueno, Childo Frank, que lo nombrábamos el programa pasado, es un tipo que tiene de rehén a toda la gente haciendo políticas populistas con el peso del Estado encima. Entonces, así es muy fácil gobernar y decir que, bueno, yo soy un tipo que sacó de la pobreza. Los mantiene a todos iguales, pero es complicado, es complicado. Si no hacemos políticas superadoras
y vamos para adelante, tanto a la izquierda como a la derecha, como el peronismo, radicales, que encima vemos cómo se reciclan y se meten en partidos. ¿Cuándo íbamos a pensar que la Unión Cívica Radical iba a estar aliada con el peronismo? Y Yo la bueno, verdad pero que escúchame, nunca lo pensé, Hernán, si la política fuera ad honorem, yo no tendría conocimiento de tantos políticos en el mundo. pero Es un por negocio supuesto. rentable. Ahora me voy a ir un poquito a las tierras españolas, de donde es la RAE, justamente, porque lo tengo a Javi con su columna Entre Orillas y Semanas para que me cuente algo de ciencia, algo de tecnología y para darle un poquito en la cabeza a Humberto, que ahora se va a quedar callado porque es la parte de Javi, pero le quiero decir que no solamente almóndiga ha reconocido la Real Academia Española como palabra en el idioma castellano, sino que también murciégalo y toballa. Pues oye, lo de albóndiga o almóndiga, que se ha reconocido desde 1700 y pico, y yo también tal, viene de una palabra árabe. Todo lo que empieza por almohada, almohades, etcétera, es normalmente de español árabe, que estuvieron aquí 8 siglos, nada menos, y que crearon una maravilla. Hoy fui a ver el Alcázar aquí en Sevilla, y es una preciosidad que tiene parte árabe, preciosa con el arte mudéjar, que es curiosamente árabe hispano, y luego tiene la parte, digamos, romana, porque se instaló sobre un ámbito defensivo romano, y tiene luego, que estuvieron también otros 8 siglos de nada, ¿eh? De ahí nace la expresión cuando los van a expulsar después de esos 8 siglos, cuando los logran echar, una de las frases que nace puede ser ahí del no hay moros en la No, no, costa. bueno, parecida, pero no. Los moros en la costa era que hacían incursiones después de la conquista, digamos, la reconquista, ya cuando, después de 1492, como el Mediterráneo es fácil y estábamos cerquita, aquí y en España pues se ve casi el Peñón, el otro lado de Marruecos, pues venían a hacer incursiones y a robar pueblos costeros, etcétera, después hacían los bereberes, los del norte de África, que está cerquita del sur de España, y normalmente había puestos defensivos con señales de fuego por si venían razias de varias naves, barcos del norte de África, moros, a asaltarlos, un poco como hicieron los vikingos con Inglaterra y demás. Era el pillaje costero de razias, de nocturnas, etcétera, porque está muy cerquita España, sur España del norte de África. Viene de ahí. No hay moros en la costa, es después. En la costa, en ese sentido. Ahora, previamente estuvieron aquí más que moros, en aquel entonces eran los muslims, los musulmanes, árabes, etcétera, 800 años después de Roma, que estuvo otros 800 años y nos latinizó y estableció este extraordinario derecho romano, que es la base de nuestra cultura occidental. El derecho napoleónico procede del derecho civil romano, esencialmente. Roma 800 años, árabes 800 años, vinieron bárbaros visigodos de Germania y somos un mestizaje maravilloso que luego nos cruzamos con los de Allende los mares. Y yo creo que eso es lo maravilloso de nuestra cultura. El catolicismo significa, católico significa universal. Y hablando de albóndigas, pues era un plato redondo de carne que viene de los árabes, como otras muchas cosas. Tenemos que estar orgullosos de este mestizaje porque nos hace ser más, digamos, empáticos, ¿no? Poder comprender porque es parte de nuestra cultura, digo yo, y es lo que me atrevo a decir, entre orillas también tenemos la orilla del Mediterráneo que se llamaba Mare Nostrum en Roma, el mar de ellos, el Mare Nostrum era que Italia ocupó todo el mar y el norte de África y ciudades tan preciosas como y con acueductos y maravillas. Los romanos eran ingenieros y juristas y militares fundamentalmente, ¿no? Igual que los griegos eran muy filósofos y militares. Yo creo que la cultura romana debemos de estar muy orgullosos, porque incluso Inglaterra, con el muro de Adriano,
se civilizó. Y tuvimos emperadores y filósofos hispanos, porque ya éramos parte del Imperio y ciudadanos. Trajano eres emperador de Roma hispano-español. Ahora, hispano, él les dio el nombre a Hispania. Alguien dice que podía ser tierra de conejos o algo así, que viene de un fenicio, pero Trajano, Adriano y el filósofo estoico maravilloso Séneca, que era cordobés, hablando de Córdoba. Por lo tanto, creo que tenemos una maravillosa cultura latina, viene de eso, ¿no? De Roma, que se trasladó primero a Roma y que aportó ingeniería, filosofía, lo que tú dices de el alfabeto, que es griego-romano, y luego se incardinó con lo católico, lo hispano, lo visigodo, y lo trasladamos a las Américas, pero ahí también tuvimos una enorme influencia, sin duda. México era la capital más importante del occidente, mucho más que cualquier ciudad romana, francesa o española. Madrid era un pueblo manchego al lado de lo que era Ciudad de México, que en 250 años comerció con Asia y etcétera, ¿no? Y tenía plata y ni te cuento Potosí. Resumo, creo que debemos de recuperar nuestros mejores eh, momentos y añadir esto que yo decía, ¿no? Que las nuevas tecnologías permiten lo que estamos haciendo nosotros. Yo me considero siempre que voy a América del Sur más casi en casa que aquí, en algunas zonas de España. Perdonarme que diga esto. Ni te cuento de Europa, ¿no? Yo no me acerco, quiero decir, un checo, cosas esas, un polaco y tal, con jodas, es que cualquiera se entiende con esto. Y yo voy allí, y siempre me he encontrado, y he viajado bastante por las Américas, incluso Estados Unidos, que es el imperio, pues en cualquier sitio ya te hablan en esta lengua llamada de Cervantes. Y creo que debemos de contar una nueva historia, y es la que estáis relatando vosotros, que debemos aprender. El peronismo, sin duda, aportó grandes cosas en una época en la cual entre el capitalismo y el comunismo quiso apostar por el justicialismo. Qué bonito, ¿no? Que tuviera un componente emprendedor sin ser contrario a la propiedad privada, pero que hubiera justicia social. Pero claro, le pasó como el asno de Buridán, que no sabiéndose comer y beber se murió de hambre y de sed. A lo mejor, yo qué sé, perdonadme. Yo lo que digo es que con buena voluntad, bueno, y un poco de astucia también, porque hay gente por ahí muy perversa, y buena voluntad, astucia y ganas de que este nuevo recorrido lo hagamos juntos, yo me encuentro en Argentina mejor que casi en Sevilla, porque aquí con el flamenco y las noches que tienen no hay quien les aguante, prefiero casi el tango. Prefiero el tango, prefiero un poquito más el tango. Bueno, está bien, está bien. Bueno, nosotros tenemos cerca el tango y bueno, a mí me gusta personalmente, pero me gusta un poquito de todas las culturas, así que yo también lo envidio un poquito sanamente, aunque la palabra envidia sana no exista, pero bueno, sanamente lo envidio por tener justamente todas esas culturas al lado. Humberto, te lo dejo para redondear tu parte. No, bueno, como siempre, el placer de poder compartir con ustedes esta mesa de café, sin café, Lo pero, mismo le dijo pero Cristina Axel. la posibilidad de poder compartir y discutir y charlar sobre los distintos temas de Argentina y también sobre lo que nos aporta siempre Javier desde España. Así que nos veremos el próximo sábado y gracias por, como siempre, poder disentir y compartir y celebrar las diferencias. No, por favor, para eso estamos, para eso es la libertad de expresión, el poder expresarnos libremente sin ningún tipo de censura. Lo ampara el Pacto de San José. Javi, cerramos, vamos redondeando un poquito la idea antes de dejarte ir a descansar. El dato es que en el 2045, según grandes tecnólogos, la inteligencia artificial será superior a la inteligencia humana. 2045. Aquí a la vuelta de la esquina, yo ya que tengo mucha juventud y artrosis acumulada. Y la
Tenemos una juventud vieja ya. La frase es que José Luis Cordeiro, un ingeniero y futurista también, pues dice que la muerte será opcional gracias a la opcional con P. La muerte será opcional gracias a la tecnología. Quiero decir, la muerte en el sentido de que tendremos áreas de rejuvenecimiento biológico y de traslación de nuestras conciencias y mentes y corrientes neurónicas, o sea, nuestras memorias, porque somos lo que hemos vivido, a tecnologías, digamos, virtuales, y la muerte será opcional gracias a esta tecnología, que no quiero entrar en profundidades, pero que se lo imaginan. En fin, y bueno, mi propuesta, me atrevo a decir que debemos de tener laberintos hispanos con salida, porque habíamos quedado en hablar de la Green Week, o sea, la Green Verde Week semana. Fíjate que es fácil decirlo en español. Correcto. La Semana Vale, Verde. pues entonces, digamos, Semana Verde, no Green Week, respetando mucho a ese idioma que, curiosamente, hablando de grafemas, los fonemas españoles, cuando hablan los ingleses, a veces tienen que estar deletreando porque nunca sabes cómo se apellida alguien. Espel, quiero decirte que ponen dos oes y pronuncian como U o E, o nunca se sabe. Nosotros sí, casi siempre, en un 80 o 90%, cuando decimos un palabra, obedece a sus grafemas, o sea, a lo que escribes. Por ejemplo, le decía algo de la música que a usted le puede gustar, justamente haciendo que poner dos O juntas suena como una U, me hace acordar a Moore, justamente como a Gary Moore. Y si pone dos O's, no lo ve. O speak, que es hablar, es speak. Digo, ¿no lo ve usted que no hay una I? Bueno, esto era un problema de que eran muy bárbaros. Y Roma, es verdad lo que digo, que no, no obedecía. Y bueno, eso les da un poco más de, digamos, amplitud fonética. Nosotros somos un poco rígidos, por eso es tan musical el idioma inglés, y otros que no obedecen a los grafemas, o sea, a lo que se escribe. Cuando dices speak English, bueno, pues speak es speak, y acaban speak, ahí pone speak claramente, pues estos señores dicen speak. Bueno, y ni le cuento muchas más, como tú acabas de decir, las dos O's pronuncian U, o las cinco vocales es que no dan una, señor. La I es I, oiga, mire, y la E es I, y ¿por qué? Bueno, pues porque ellos partían de una base fonética que no conocían tanto la escritura como los mundos latinos. Hay que decirlo, fueron bárbaros que se reformaron y adoptaron el empirismo y fueron más resolutivos en los últimos 200 años. Antes, dígame, Javier, acabamos, ¿y la H? es árabe, ¿no? ¿Y la H? Claro, ¿Para qué la pusieron? no, porque es Por árabe, joder. no, porque es árabe. Por joder. No, es Para una de que la las gente pocas se excepciones que equivoque. tiene el mundo español, porque es árabe. No, La H viene claro, de los no árabes. es latín. Pero los árabes no se No, pero escriben lo con H. pronuncian, o sea, sí, tenían, eso es almohada, por ejemplo, que se escribe con H, como sabes, almohada, ¿no? Lo de la Zanahoria, almohada, aljibe y todas esas palabras provienen del árabe. Claro, tenemos, es que a los ingleses les pasó lo mismo, al tener los normandos, los anglosajones y muchas invasiones, se confundieron mucho. Es lo bonito, hay una biología genética que tenemos los humanos y una, llamémosle, antropología lingüística que tenemos, y hay que aceptarla. Esto es lo maravilloso, que nuestras raíces son tremendamente potentes. Hablo del mundo iberoamericano. Y creo que ya va siendo hora de que demos grandes frutos y grandes ramas al progreso. Estoy convencido que es lo más importante, mirar hacia el futuro eh, con esas raíces que son árabes, que son romanas, que son visigodas y que son sobre todo también de América Latina, indígenas. Hay, bueno, ¿qué le voy a decir? Desde el chocolate, bueno, hay infinidad de temas, incluso yo quedé asombrado del filipino. Hemos incorporado muchas palabras. Algún día, bueno, hablaremos de esto. Nos hemos enriquecido y creo que ya va siendo hora de que despertemos. Y por eso estoy tan animado a que programas como este de Entre Orillas y que mi humilde crónica para derecho a réplica, qué maravilloso tener derecho a réplica, que no haya un señor que diga, se acabó, ya no hay nada que decir. No, no, señor, si mi argumento es mejor que el suyo, por mucho poder y autoridad que tenga, y eso es el método científico, señores.
Si alguien propone una historia mejor y que se comprueba que es real, no que es, no hay nadie que la pueda parar. Y creo que tenemos la mejor de las historias, que es, somos una de las 3 mayores culturas de la humanidad y debemos de desplegar nuestra mejor versión. ¿Qué le parece esta propuesta? Me gusta la idea y es, acá justamente tenemos esa libertad de hablar, de exponer, de opinar, pero sobre todo creo que tenemos esa caballerosidad de decir, si yo me equivoco, que alguien me lo contrarreste y cualquiera de los que está en esta mesa y cualquiera de los que escucha el programa también tiene su derecho a réplica, porque no es solamente para nosotros, de poder hablar, de poder decir, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Javi, no estoy de acuerdo con lo que dijo Alexis, no estoy de acuerdo con lo que dijo Hernán, y me parece perfecto, para eso está ese programa también, así que me parece una muy buena propuesta. Qué bonita idea ha tenido usted al tener el derecho a réplica para todos nuestros oyentes, escuchantes. Qué bonita idea. Pero eso sí, no estoy de acuerdo, pero proponga usted una alternativa, ¿verdad? ¿No crees que el derecho a réplica es no solo criticar, diagnosticar, sino establecer una propuesta que es la mejor manera, a mi entender, de criticar? O sea, si yo te digo que te has equivocado, dices, bueno, bien, lo del albondigón, que les tengo que contar este chiste. Había un monasterio donde comían el albondigón y de vez en cuando moría alguien por los que tenían el albondigón, pero no tenían otra alternativa porque era una zona muy pobre y tenían que comer muchas albóndigas de una carne que, bueno, hacían lo que podían. Y entonces alguien dijo, oye, tenemos que dejar de comer albóndigas porque hay algunos que se mueren, ¿eh? Y solo comemos albóndigas. Dice, sí, sí, viva el albondigón, caiga quien caiga, porque si no nos morimos todos de hambre. Resumo que si no hay alternativa a las albóndigas, no hay crítica posible. No sé si me explico, querido, eh, Humberto y Hernán y por supuesto Animal de Radio. ¿No tengo un poco de razón en esto o estoy yo descaminado? A mí me parece que sí, ¿eh? Sí, y desde ese día las empezaron a comer con M, para matizar, un Estoy día de con acuerdo. D y otro día con M. Muy buena Para, viste, idea. bueno, a la Una. mañana una, a la tarde otra. Empecemos a Pues comer viva el Que albóndigas. maticen, albondigón, viste. caiga quien caiga. Muy bueno, Alex, muy bueno. El Hernán siempre tiene su garra, ¿verdad? ¿A dónde está Hernán? Me gustaría saber, porque... Estoy acá, no, escuchando atentamente. No, coincido y en lo maravilloso de lo que es este programa, ¿no? Porque podemos coincidir en muchas cosas, no estar de acuerdo en otras cosas, pero lo que siempre buscamos es la superación y la cultura y poder ser mejores. Sorprendernos con el conocimiento, porque vos podés estar aferrado a una idea muy, muy atornillada en tu cabeza, pero como dice Javi, si viene alguien y te da un argumento, eso te hace pensar y te hace mejor. Y vuelvo a Jesús Quintero, ¿no? Que decía, un poquito más de profundidad, hombre, un poquito más. Y bueno, vamos hacia eso. Así que celebro totalmente el formato de este programa y convidamos a los oyentes a que compartan o no lo que nosotros decimos para Me poder seguir gustaría que le creciendo empiecen a entre comentar todos. en las redes sobre el programa. Y si alguno no está de acuerdo y quiere mandarnos un audio, lo vamos a pasar y lo vamos a analizar también. Así que acá todos tienen derecho a réplica. Desde cualquier ser humano que quiera decir, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, tiene su lugar. Si hay algún político que dice, mire, yo la verdad que no estoy de acuerdo con esto, también. No importa el color político ni la bandería política que represente. Acá somos todos seres humanos. Estamos justamente para eso, para aprender, para escucharnos, para tratar de entendernos. Y si no pensamos de la misma manera, yo voy a hablar en nombre mío, no sé mis compañeros, pero si no pensamos de la misma manera, bueno, yo lo voy a defender a usted, aunque no piense de la misma manera, solamente porque es su forma de pensar. Es una de las cosas que a mí me gusta justamente de este programa. Voy a cerrar con los auspicios que tenemos justamente, agradeciéndole a todos nuestros auspiciantes, a la gente de BDG Diseño, diseño gráfico, imagen corporativa, branding, diseño digital, administración de redes sociales
En Instagram los encontrás como BDG Disegno o podés pedir tu presupuesto enviando un WhatsApp al 11 68 60 92 88 o si no por mail a bdgdisegno@gmail.com. Metalúrgica GB Bisoni, con más de 35 años de experiencia en el mercado, crecimos y seguimos creciendo, brindando calidad y una respuesta eficiente a nuestros clientes. Más de 50 máquinas construidas a lo largo de los años garantizan nuestra trayectoria. En Instagram los encontrás como Metalúrgica GB. A la gente de Dulce Capricho, un abrazo enorme también. Alquiler de estructuras para candy bar, decoraciones temáticas, golosinas personalizadas, cartel luminoso, Shimer Wall, sillón trono, stand de glitter y mucho, pero mucho más. Cumpleaños, baby shower, revelación de sexo, egresados. Personalizamos tu evento como más te guste. Comunicate con las chicas a través del 11 32 97 57 11, 11 32 97 57 11, o podés encontrarlas en Instagram como somos-dulce capricho o como Dulce Capricho en Facebook. Abrazo enorme para mis compañeros Javi, Hernán, Humberto. Los espero el sábado que viene, como decía el Chavo, a la misma hora y por el mismo canal. A orden. Muy bien, Javi. Buen descanso y buen fin de semana para vos también, Javi. Humberto, un abrazo enorme. Espero que hoy no me lo hayan retado por hablar mucho, pero bueno, lo espero el sábado que viene. No, porque hicimos los deberes antes, no se preocupen. Nos vemos el sábado que viene. Parece perfecto, hicimos los deberes antes. Como lo habíamos mencionado hace un ratito, en este programa defendemos la libertad de expresión y quiero finalizar este programa con un fragmento de la columna de Jorge Fontevecchia, de la gente de Net Radio, de Diario Perfil, donde habla que dice que la libertad de expresión debe ser irrestricta. Esta es una de las conquistas más fundamentales del Estado de Derecho. Sin ella no hay democracia posible, pero que sea irrestricta no significa que sea impune. Decir lo que se quiera como un derecho no equivale a decir cualquier cosa sin afrontar las consecuencias de lo que se dice. Es por eso que muchas veces hay que tener cuidado con lo que decimos, pero no por las consecuencias, sino porque la libertad de expresión no nos da el derecho de atropellar al otro. La libertad de expresión debe ser irrestricta siempre, pero no quiere decir que sea impune. O sea, decir lo que se quiera no equivale a decir cualquier cosa sin afrontar las consecuencias de lo que se dice. Y aunque muchas cosas se digan o se pronuncien bajo la bandera del humor, porque hay muchos de estos personajes que hoy en día se creen que porque tienen un micrófono delante ya son periodistas o porque son influencers pueden decir lo que les da la gana, escudándose en la impunidad que les brindan las redes, o a lo mejor, creen que porque son famosos, entre comillas, no van a tener consecuencias. Voy a citar el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que consagra el derecho a expresar ideas sin censura previa, pero habilita restricciones posteriores cuando se afecta el derecho de terceros. A ver, para que se entienda mejor, no se trata de poder decir cualquier cosa, sino de poder decirlas sin miedo a la censura, siempre y cuando te hagas cargo del impacto que eso genera en los demás posteriormente. Dejemos de tomar todo como si fuera humor. Hay muchos personajes detestables hoy en día que dan discursos de odio disfrazados de humor. Cuando el humor reemplaza al argumento, empobrece el debate. Cuando sustituye la política, la degrada. Y cuando se convierte en instrumento de odio, ya no es humor, es propaganda. Hasta la próxima. Esto fue todo por este nuevo programa de Derecho a Réplica. Hasta el próximo sábado y un excelente fin de semana para todos.